misericordia, es decir, sin mirada contemplativa al que tiene abierto el corazón, no podemos también abrir nuestro corazón a los que viven encerrados sin esperanza. En una cultura de misericordia según el amor de Dios, es preciso en la Iglesia y en la humanidad una cultura de misericordia según el amor, que da siempre su corazón y su ternura a los más miserables. Sin misericordia no existe conocimiento profundo y verdadero de Dios. Y por otra parte, no se haría la pastoral que siempre reclama el corazón humano cuando sintoniza con el corazón de Dios. No hay espiritualidad si no se refleja en un apostolado, en una pastoral concreta. ¿Sí? En resumen. Entonces, estamos invitados todos nosotros a ser ese ejemplo, ¿sí?, para los demás, viviendo nuestra espiritualidad y reflejándola en una pastoral. Bienvenidos, esperemos que estemos muy atentos a lo que vamos a participar ahorita, vamos a escuchar y vamos a vivirlo. Dejemos que nos toque el corazón lo que nos va a compartir el Padre Raúl. ¿Sí? Bienvenido, Padre Raúl, damos un aplauso. Nos lo va a presentar nuestro hermano Agustín. Buenas tardes. Les presento al Padre Raúl Martínez. Él es sacerdote de la diócesis del Valle de Chalco. Es licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diplomado en Pastoral Urbana por la Universidad Católica de San Paulo, Brasil. Tiene maestría en Pastoral Urbana en la Universidad de Luis Gentile. Es párroco actualmente en la parroquia de San Rafael Tlalmanaco, allá en Chalco. Es recién nombrado presidente del Secretariado Social Mexicano, tiene un mes de cargo, y también forma parte del equipo de Pastoral Urbana, del cual tal vez en los próximos meses oirán más, junto con el Senado, el Consejo Episcopal Mexicano, la diócesis de aquí de Guadalajara, la UNIMA y la ISCA van a realizar están convocando para el encuentro continental de Pastoral Urbana que se va a hacer aquí en octubre. Pero bueno, les dejamos el plano del Padre Raúl. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta tarde, sobre todo ver que están muy alegres, y eso es parte de la alegría del Evangelio que nos dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Y además, después de conversar durante la comida con el Padre Guadalupe Barragán, pues ya más o menos fui ubicándome en el contexto que estamos hoy reunidos aquí. Creo que es una oportunidad el que exista el Instituto Nacional de la Espiritualidad del Corazón de Jesús, y además que el tema que vamos a tocar en este día, creo que a todos ya les dieron su folletito ahí para que lo vayan guiando. Yo voy a tomar una parte de ahí y otra parte que voy a analizar para que ustedes lo puedan tener. Sí, le damos. También, además, la comunidad eclesial al encuentro de todos. Pero además estamos cumpliendo 30 años, me comentan, de que iniciaron este proceso de encontrarse y juntos poder reflexionar sobre el caminar de su comunidad como hermanos en el corazón de Jesús. Y pues desde 1988 hasta la fecha, hoy, en este año, pues están cumpliendo 30 años, ¿verdad? Por eso nos damos todos un fuerte aplauso de este proceso que estamos viviendo y que es fundamental para la vida de la Iglesia. Vamos entonces a dar inicio. Lo que a mí me interesa es, quiero comenzar por qué con esto de la cuestión de lo urbano, para después meterme al documento.
El cardenal Sistach, que es muy amigo del Papa Francisco, hace 3 años él convocó a un congreso mundial allá en Barcelona sobre el tema de las ciudades, de las grandes ciudades. Pero además nosotros, como equipo de Pastoral Urbana, donde también nos apoya Agustín y su esposa, tenemos ya más de 20 años trabajando junto con el padre Benjamín Bravo, si lo han oído hablar, sobre la cuestión del tema urbano. Y el cardenal Sistach nos comentó que cuando él estuvo en el cónclave con el Papa, le dijo: fíjate que a mí me preocupa el tema de las grandes ciudades. Y les comparto con mucha humildad que un año antes de que lo nombraran Papa, estuvimos en Buenos Aires, el padre Benjamín y un servidor, dando un taller al presbiterio del cardenal Jorge del Bosque. Y ahí tuvimos la dicha de conocernos y convivir con él durante una semana. Y al año siguiente lo nombran Papa. Entonces eso a nosotros nos ha hecho toda una reflexión profunda en el que no íbamos mal en nuestra reflexión, sino que al contrario es el camino que sentimos que Dios quiere que la luz del Espíritu Santo en estos tiempos nos invita. Quien participó en el encuentro en Barcelona fue el padre Benjamín. Salió todo un texto, yo no traje todos los libros porque era un poco pesado traer todos para que los conocieran. Y entonces surge el nuevo libro que son Las Grandes Ciudades. Se fue un grupo del padre Eloy, no me acuerdo con quién más se fue, con Antonio, ¿verdad? Modina de aquí de Guadalajara. Se fueron al encuentro a Brasil. Y ahí se amarró la idea de que nosotros hemos tenido congresos nacionales a nivel Latinoamérica y vamos a hacer por primera vez el primer congreso continental. Viene el cardenal Sistach, vienen varios cardenales y está avalado por el cardenal de aquí, por don Francisco Rojas. Y va a ser del 8 al 11 de octubre de este año. Va a ser aquí en la UNIVA. Entonces va a ser muy interesante para que algunos de ustedes puedan participar. ¿Por qué nos preocupa la ciudad? Fíjense que estamos atrapados en un sistema global donde pareciera ser que este sistema nos está atrapando a todos, porque ese sistema neoliberal capitalista es muy fuerte. Y el tema de fondo de este sistema neoliberal capitalista es que es seductor, porque criticamos el sistema neoliberal, criticamos el consumismo, criticamos toda la lógica voraz que trae de consumo de mercado, pero nos gusta, porque a todos nos gusta traer nuestro celular, a todos nos gusta whatsappear, a todos nos gusta estar en comunicación a nivel internacional. Entonces es este sistema en el que por un lado lo criticamos, pero por otro lado nos seduce. Y entonces esta seducción se va marcando fuertemente y nos viene controlando nuestra manera de pensar. De tal forma que hay un libro muy pequeñito que también cuando puedan lo lean, que es de Pagola, de José Antonio Pagola, que se llama Jesús y el Dinero. Cuando puedan, cómprenlo, léanlo. Hace un análisis profundo del sistema en el que estamos viviendo y que entonces este sistema nos ha llevado a otra etapa en la que estamos viviendo. Recuerden que en la época racional, la famosa máxima de Descartes, pienso y luego existo. Hoy es siento y luego existo. Hoy la gente quiere sentir, ya no quiere pensar. Entonces hoy es un manejo de emociones que totalmente también nos manipula nuestra manera de pensar y nuestra mentalidad. De tal forma que tú le dices a la gente, pues mire, si se pone esta crema va usted a adelgazar.
Y la gente va, se embarra todo el bote de crema y al otro día temprano se va a comer sus taquitos de canasta, sus tortas ahogadas, creo que aquí en Guadalajara, y se embarra la crema y no adelgaza. Pero para aquellos que están mal del amor, si se ponen su calzoncito rojo, se van a casar. Algunas se ponen hasta 5 al mismo tiempo y no pasa absolutamente nada. Entonces hoy estamos pensando, o que si le pone agua, o que si le pone este listón, ¿sí me explico? Y sin hacer juicios a las otras iglesias, pero por ejemplo, toda esta corriente de las iglesias de para de sufrir es un manejo de emociones. Entonces hoy no es que no creamos, el problema hoy es que creemos todo. Y entonces hemos pasado de la época racional a la época de la emoción. Hoy todo lo queremos sentir. Y entonces, ¿qué empezamos a vivir en este tiempo? Entonces, la economía que vivimos aparta la economía del bien común de la sociedad. No hay proyectos comunes, hay proyectos individuales, hay consumo individual. No soporta ningún control, regulación que trae de limitar su voracidad. Es decir, este sistema de consumo nos está llevando y no hay límites. Promueve la competitividad implacable, anulando las posibilidades de una cooperación más necesaria. Hace posible echar las bases políticas y la ética de cualquier proyecto de gobernanza. Lo que se está viviendo ahorita en Brasil, ¿no? Con Lula. Es decir, toda una lógica que el poder económico controla un sistema y hace de alguien que iba haciendo algo a favor de los pobres y lo destruye. Entonces, este sistema nos está tratando. Siguiente. Entonces, hermanos, no solamente estamos viviendo una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Eso nos tiene que colocar totalmente con otra perspectiva. No solamente vivimos una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y cuando hay cambios, así como de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de ahí viene la palabra adolescente, aquel que adolece cambios, en esta etapa estamos. Por eso es que hay confusión, a veces como que no vemos claro lo que está pasando en la sociedad, como que no vemos rumbos claros hacia dónde queremos ir, como que parece ser que todo es subjetivo, como que la situación parece que se ve compleja. Porque no solamente estamos viviendo una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Eso exige otras maneras de actuar y de hacer. Entonces, esta modernidad que se va presentando en todo el mundo, desgraciadamente en nuestros países pobres de América Latina, la modernidad se va concentrando en las grandes ciudades. Uno puede estar en Europa, aún en Estados Unidos, en los grandes suburbios, y tú ves modernidad sin tanta concentración en las ciudades. Entonces, la modernidad de nuestros países de América Latina pareciera ser que se ve la modernidad más fuerte donde está la ciudad. Entonces, no hay modernidad si no hay ciudad. Y eso es algo que está provocando que cada vez más nosotros vivamos en concentraciones como aquí en Guadalajara inmensas. ¿Me explico? De tal forma, y esto hace un desafío para la evangelización. Entonces, de aquí, ¿quiénes nacieron en ciudad? A ver, pónganse de pie. ¿Quién nació en ciudad? ¿Quiénes han vivido en la ciudad? Pónganse de pie. Fíjense.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, todos tenemos una experiencia de ciudad. No basta vivir en la ciudad para tener una mentalidad de ciudad. Tú puedes vivir en el ranchito más atrapado de cualquier estado, pero tu anhelo, tu ilusión, tu imaginario es la ciudad. Y el joven que vive en provincia, lo que más anhela es llegar a la ciudad. Entonces, estas tendencias y características latinoamericanas nos llevan a una lógica de ciudad. Y entonces, en este último texto que salió del cardenal Sistach, se habla que el 52% de la población a nivel mundial ya vive en las ciudades. Y en América Latina, el 83% de la población vivimos ya en ciudad. Según los grandes estudios, a partir de qué población ya se puede considerar un pueblo como ciudad, a partir de 10,000. Yo, por ejemplo, que vivo en la zona periférica de la Ciudad de México, en la Dios de Valle de Chalco, rumbo a Meca, si algunos conocen por ahí. Yo estoy en la parroquia de San Rafael Tlamanalco, que tú dijeras es un pueblo, pero vivimos 30,000 habitantes. Y aparte de ser una pequeña ciudad, somos una ciudad dormitorio, porque la gente tiene que viajar lo que pasa por aquí, por ejemplo, ¿no? Que la gente tiene que moverse diario, hora y media o 2 horas para poder llegar a su trabajo. Y entonces regresan 10, 11 de la noche según como esté el tráfico o la lluvia y llegan solamente a dormirse. Por eso es que se les llaman ciudades dormitorios. Esto es lo que provoca las grandes metrópolis en las que nos encontramos en eso. Adelante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pero esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Ya el Concilio Vaticano II nos lo estaba advirtiendo, nos lo estaba diciendo. ¡Ojo! En los años 60 el Concilio nos advirtió sobre el creciente proceso urbano. Ya nos lo estaba diciendo el Vaticano. Cuidado con el crecimiento urbano. Nos dice también, cuidado con el surgimiento del mundo urbano industrial. Lo denomina civilización urbana. En Gaudio Medespes número 6. También él habla sobre que se está gestando una forma más universal de cultura. Gaudio Medespes número 54. Y sobre todo por el gran crecimiento de intercambios culturales. Gaudio Medespes número 56. Entonces, esto ya nos lo venía diciendo el Vaticano II, pero no le habíamos puesto mucha atención. Entonces, ¿qué pasa con los documentos de América Latina? América Latina también, ustedes saben que se reúnen los obispos a nivel latinoamericano y es el SEDA. ¿Qué nos decía? A propósito de Medellín, también este año se cumplen los 50 años del documento de Medellín. ¿Qué dice Medellín? Actualiza la memoria eclesial que quiere responder a los desafíos de una creciente urbanización. Y empieza ya a tocar el tema de la urbe. Segundo, Puebla propone la evangelización de la ciudad moderna. Toca el tema de ciudad. Santo Domingo habla de la inculturación del evangelio en nuestras urbes. Y gracias a Dios, el documento de Aparecida totalmente trae un apartado, y ahí se los comparto, que nos tocó al equipo de Pastoral Urbana lanzar un documento a Aparecida para que se tomara en cuenta. Invita a una nueva pastoral urbana radicalmente
misionera. ¿Qué es lo que nos habla este documentito? ¿Quién lo tiene allá a la mano? ¿Sí? Y recuerden que para poder comprender, por lo que nos decía la hermana al principio, la mentalidad del Papa Francisco, tenemos que leer el documento de Aparecida. Si queremos comprender lo que el Papa está en su cabecita, lo que quiere es el documento de Aparecida. Y entonces, el vivir en la ciudad, el vivir en estas maneras de trabajo o con mentalidad urbana, nos exige otra manera de evangelizar. Aquí quiero que nos quede claro: los contenidos, la doctrina no cambia, ¿estamos de acuerdo? Sino lo que cambia son los métodos. ¿Ok? Eso que se quede muy claro. Los contenidos y la doctrina no cambian. Lo que cambia son los métodos, las maneras de cómo vamos ahora a evangelizar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos dice el documento de Aparecida? Dice que hoy nos encontramos en una realidad donde se conjugan las dos cosas, donde en la ciudad hay tradición y modernidad. Las dos cosas se encuentran ahí. Está tu mercado ahí donde venden las tortas ahogadas muy bonitas, y a lo mejor a 3 cuadras ya está el Walmart, ya está el Aurrera. O a un ladito del mercado de las tortas ahogadas ya tienes tu McDonald's. Entonces encontramos tradición y modernidad. Encontramos globalidad y particularidad. Particularidad, las tortas ahogadas. Globalidad, las Burger King, ¿no? O McDonald's. Entonces, estas dos cosas empiezan a conjugarse en el mundo en el que vivimos. Existe la inclusión, la exclusión, la personalización, la despersonalización. Existe un lenguaje secular, existe un lenguaje religioso, existe la homogeneidad y existe la pluralidad. Hay cultura urbana, hay pluriculturalismo. Y luego hay otro mundo también, que es el mundo de las famosas TICs, de todas las redes sociales, de todo esto, ¿no? Y hay un nuevo lenguaje ahora, ¿no? ¿Cómo se llaman los lenguajes? ¿Cómo se les dice? No, pero tiene su nombre. Los emojis. Emojis. Los mojis. ¿Sí? ¿Quién sabe usar los mojis? A ver qué estoy diciendo. ¿No? Excelente. ¿Sí se fijan? Hay un nuevo lenguaje también. Y si nosotros no lo entendemos, no te puedes comunicar con los que manejan ese nuevo lenguaje. Entonces hoy estamos, aunque vivas donde vivas, tu lógica y tu mentalidad es más urbana. Es de otro lógica de manera de relacionarse. Es cierto que se dice que hoy la gente es cuando menos se comunica. Bueno, se comunica menos interpersonalmente, como dirían en inglés, face a face, sí es cierto. Pero la manera de comunicarse, creo que hoy se comunica todo. Mi vida, ¿dónde estás? Estoy en el baño. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy en el trabajo. Hermanita, ¿dónde estás? Madre, estoy aquí dando clases. Madre superior, ¿dónde está? Dile, arreglar un documento. Y todo el mundo se está. Que si no nos comunicamos, hoy nos comunicamos más que antes. Pero ya no es una comunicación interpersonal. Pero de que nos comunicamos, nos comunicamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es otra la realidad en la que estamos viviendo.
entonces podemos decir que no podemos hablar de una sola ciudad, sino que en la ciudad hay ciudades. Entonces quiero que me digan, ¿quiénes viven en una población pequeñita de 1000 habitantes? ¿Quién vive en una población pequeñita de 3000 habitantes? ¿Quién de ustedes vive en una población pequeñita de 6000 habitantes? ¿Quién vive en una población de más de 10,000 habitantes? Que se pongan de pie. Pues pónganse de pie, para que no se me duerman, también es parte de mi dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siéntense. Entonces, todos estamos en una lógica de ciudad. Y entonces, queremos seguir haciendo pastoral todavía al estilo rural. Y no hacemos pastoral de la ciudad. Entonces aquí quiero distinguir dos cosas. Una cosa es hacer pastoral en la ciudad y otra cosa es hacer pastoral de la ciudad. Entonces todos hacemos pastoral en la ciudad, pero no todos hacemos pastoral de la ciudad. Y ese es el gran desafío. Pero además de eso, regresale todavía. En la ciudad hay ciudades, ¿sí? Y pues esto nos trae muchos, aparte del cambio de época, nos trae muchos paradigmas, maneras que tenemos que replantearnos, acciones que tenemos que responder, cosas que tenemos que modificar, porque si no, no vamos respondiendo al mundo en el que vivimos. Siguiente. Pero aparte de la ciudad, y que en la ciudad hay ciudades, también hay ciudades invisibles, realidades que no queremos ver, o realidades que no nos gusta ver, pero que existen. Entonces quiero que hagamos un ejercicio. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ha ido a la central de Abastos alguna vez. A ver, pónganse de pie para que me ayuden los que han ido a la central de Abastos. Mercado de Abastos. Muy bien, entonces son la mayoría. A ver, de los que han ido al mercado de Abastos, imaginémonos que entramos al mercado de Abastos, ¿sí? ¿Qué tipo de personas vemos en el central de Abastos? Levanten su manita y me van diciendo. Cargadores. Muy bien, ¿qué más ven? Levanten su manita. Vendedores de todo tipo. Taxistas. Los pepenadores. ¿Qué más ven? Proveedores. Taqueros. ¿Qué más ven? ¿Qué? Cargadores. ¿Qué más ven? Los que apartan lugares. ¿Qué más ven? ¿Qué? Compradores. Los patrones. ¿Qué más ven? Los viene, los pepenadores, etc. Fíjense que también, sí, hermanita, los que roban. También hay rateros, también hay sexoservidoras, también hay los vendedores de droga. Es todo un mundo. Entonces, en esa ciudad hay ciudades invisibles y a veces no los queremos ver. Hay que hacer un ejercicio de salir a mirar y observar la ciudad. Y entonces yo un día fui, me senté ahí. Primero me hice amigo de una señora comerciante de local, porque
porque hay comerciantes de local y hay comercio informal. Yo le decía, usted ubica así, me dijo, mire, por ejemplo, aquel joven que está ahí, ellos roban. A nosotros no nos roban, pero sabemos que ellos roban. Los que están en la otra esquina venden droga. Esto está difícil. Y aquellos que están ahí son los que ofrecen las sexoservidoras. Que dentro de los mismos almacenes hay bodegas donde están las sexoservidoras. Y no puede ser imposible. Y entonces empiezan a observar el mundo que hay. Y así nos pasa a veces en donde vivimos. Solamente hacemos pastoral con los que vemos, con los que se acercan a nosotros. Pero no estamos haciendo pastoral, como dice el Papa Francisco, en las periferias existenciales, donde la gente verdaderamente necesita del Evangelio. Y ustedes que son expertas en el corazón de Jesús, ustedes son las que más tienen que ir a esos lugares, porque ustedes están en el corazón de Jesús. Y yo digo, hoy el Papa dice, en un corazón misericordioso. Y si no me equivoco, misericordia viene de misericordis cordibus, que significa un corazón noble. Entonces ustedes están en el mero corazón de la evangelización, porque el Papa hoy está pidiendo que una entrada a la evangelización tiene que ser la misericordia. Misericordia viene de misericordis cordibus, un corazón noble. Entonces tenemos que ir a esas ciudades invisibles, donde a veces no las queremos ver. Seguimos, avanzamos. Ahora, para que nos tenga claro, ¿qué características hay cuando ya empieza de ser pueblo y empieza a ser ciudad? Pareciera ser que en lo rural hay orden. Pareciera ser que lo rural es sencillo, que hay tradición, es más uniforme, hay reglas y hay tradición religiosa. Cuando ya estamos en lógica de ciudad, lo que vemos es caos, es complejidad, vemos individuos, vemos pluralidad, autonomía y formas culturales. Y entonces esa es la lógica en la que nosotros tenemos que empezar a evangelizar. Seguimos. Entonces tenemos desafíos pastorales. Entonces, ¿cómo pasar de nuestro trabajo de homogéneo, pensar que todo va a ser igual, a una pastoral de la pluralidad, donde haya pluralidad de servicios, pluralidad de atenciones, pluralidad de tiempos? ¿Cómo pasar de esa mentalidad de cristiandad a aprender que hay otros que también están construyendo el reino de Dios? Entonces, ¿cómo pasar de la cristiandad a la diversidad? Recuerden que Dios no solamente está en los templos católicos, El reino de Dios es más grande que la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El reino de Dios no está encerrado solamente en la iglesia católica. El reino de Dios está donde está la justicia, la igualdad, el respeto, la dignidad. Ahí está el reino de Dios. Y cuidado, porque a veces nuestras comunidades puede que a lo mejor ya se fue Dios, si no estamos haciendo su proyecto. Y entonces tenemos que replantearnos la evangelización. ¿Cómo pasar de ese protagonismo del cura al protagonismo de las laicas y de los laicos? ¿Cómo pasar del templo a la casa? Porque Jesús todo lo hacía en las casas. Hoy voy a comer a su casa de Zaqueo.
díganle a casa de fulano, fue a casa de Marta y María, se reunió en la casa de no sé qué. Y la resurrección de Jesús se da cuando estaban encerrados en la casa. Entonces es muy interesante. Y cómo pasar del culto a la existencia de la vida. Que nuestras celebraciones sean llenas de vida, así como estaban cantando ustedes ahorita, que vean las religiosas más jóvenes que saben bailar mejor que las grandes, De eso me di cuenta, Entonces, ¿cómo darle más sentido a la vida? Porque luego en curitas estamos celebrando la misa. Y la gente se está durmiendo y nos echan rollos que ni ellos mismos entienden. Y en vez de que haga una misa dinámica, alegre, está así como ustedes están ahorita ya conmigo, porque ya los estoy durmiendo. Y entonces tú dices, ¿cómo hacerle? Pues tiene que ser una celebración más de la vida, que se haga más cercana a la comunidad. Pasamos al siguiente. Entonces, bien importante, y aquí ya estoy tomando cosas del documento, que tenemos que conocer la realidad donde vivimos. Ante la pluralidad debemos de tener una pluralidad de respuestas. Ante el modelo exicista, privatista, global, neoliberal, tenemos que hacer una pastoral frágil, débil, sencilla, local. No pensar que vamos a hacer grandes acciones, no. Si la pastoral de nuestra iglesia siempre ha sido una pastoral sencilla, pequeña, como el reino de Dios, como el grano de mostaza. No queramos hacer grandes cosas, no. La evangelización es algo sencillo, es algo simple. Ojo, no porque ya hayamos dado este tema, todas las religiosas, todos los del Sagrado Corazón van a cambiar, no. Van a cambiar los que quieran, y los que no, ahí seguirán. Algunas se van a salvar, otras no, y vamos a trabajar con las que se salven, con las que no, ni se enojen. No, es que esa hermana siempre grita, esa hermana toda enojada, ya se amargó. Déjenla ahí. Vamos a trabajar con las que quieran, vamos a echarle ganas a la evangelización. ¿Estamos de acuerdo? Pero no nos desesperemos porque no todos le van a entrar. Vamos a trabajar con los que quieran. Siguiente. Pasamos. Entonces, al anterior. Entonces, para resultados diferentes, acciones diferentes. Queremos resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo. Me acordé de un chiste para que se despierten. Y ahí estaba un borrachito en pleno Viernes Santo. Entró a la iglesia y se le cae. Y el padre estaba: Jesucristo va a resucitar. Por eso hoy estamos aquí reunidos, hermanos. Y el borracho: lo mismo del año pasado. Por eso, hermanos, tenemos que reunirnos, porque Jesús se va a hacer presente en medio de nosotros. Y el borrachito ahí está: lo mismo del año pasado. Y el padre ya estaba: pero Jesús va a resucitar. Y el borrachito: lo mismo del año pasado. Y ya el cura enojado dijo: saquen a ese borracho que está ahí en la puerta. Y el borrachito dice: lo mismo del año pasado. A veces nosotros queremos resultados diferentes en la evangelización, pero seguimos haciendo lo mismo del año pasado. Entonces, para resultados diferentes, acciones diferentes.
Y entonces vamos a entrarle al documento